Anoche, mientras cerraba el taller, entró un vecino con una silla de coser comedor bajo el brazo. Era una pieza moderna, de esas que se venden como diseño de vanguardia, pero que pesan menos que el serrín que saco de mi regruesadora. La unión entre el travesaño y la pata se había rendido. Al desmontarla no encontré madera entrelazada ni sabiduría. Encontré dos tornillos de acero cincado de 5 centímetros que habían segado las fibras del pino como si fueran cuchillos. El agujero estaba abocanado, ensanchado por años de micromovimientos, y el metal, frío y rígido, ya no tenía de dónde agarrarse. Lancé esos tornillos a la caja de chatarra y me quedé mirando un retal de roble blanco que sobró de un encargo matutino. En menos de 30 segundos, con un formón y un trozo de lija, saqué una clavija cilíndrica. Esa pequeña pieza de madera, que no me costó ni un céntimo y que no necesitó de una ferretería ni de una batería cargada, tiene más fuerza que cualquier tornillo de alta ingeniería que puedas comprar por cajas. No es una exageración nostálgica. He pasado 2 décadas con las manos manchadas de aceite de linaza y pegamento de conejo, y he visto cómo las soluciones que hoy llamamos primitivas dejan en evidencia la industria multimillonaria de los elementos de fijación. Nos han convencido de que necesitamos un tornillo para cada ángulo, una punta de impacto y un sistema de sujeción patentado que cuesta 50 euros la caja. Pero la realidad técnica es testaruda. Una unión de espiga de madera bien ejecutada supera al tornillo moderno en resistencia al cizellamiento, en una proporción de 2:1. Lo sé porque lo he probado en mi propia prensa hidráulica aquí mismo, y porque los laboratorios del Servicio Forestal en Madison, Wisconsin, lo confirman con datos fríos. Un perno de madera de 10 milímetros encolado correctamente soporta entre 400 y 550 kilogramos de fuerza lateral antes de fallar. Un tornillo para madera estándar del número 8, en la misma especie, empieza a ceder a los 150 kilogramos. No es una diferencia marginal, es una derrota absoluta del metal frente a la fibra. La razón por la que ya no usamos espigas no es porque fallarán. Dejamos de usarlas porque una industria que mueve más de 12.000 millones de dólares al año no puede sacar beneficio de un método que utiliza material gratuito y tus propias manos. Un mueble que no se rompe nunca es un mal negocio para quien vive de venderte el siguiente. Esta es la investigación sobre el método de unión más antiguo, barato y suprimido de la historia de la carpintería. Es la verdad expuesta de por qué te enseñaron a buscar un destornillador en lugar de un mazo. Mi archivo personal no empieza en un catálogo de herramientas eléctricas, sino en el polvo de la historia que aún se puede tocar. Viajemos mentalmente a Deir el Medina, cerca del Valle de los Reyes, hacia el año 1300 a.C. Allí los artesanos egipcios no solo construían tumbas, fabricaban taburetes, cofres y camas para la eternidad. Cuando los arqueólogos abrieron esas cámaras en los siglos XIX y XX, encontraron algo que desafía la lógica del consumo moderno. Las uniones seguían apretadas. 3000 años en la sequedad absoluta de una tumba y las clavijas de madera no se habían movido un milímetro. La madera circundante podía estar agrietada por la pérdida de aceites naturales. El acabado podía ser ceniza, pero la unión mecánica de madera sobre madera permanecía intacta. Aquellos hombres entendían algo que nosotros hemos olvidado. El metal es un cuerpo extraño. La madera, incluso cortada y seca, es un organismo que respira. Lo vi también cuando estudié las réplicas de los barcos nórdicos en Escandinavia. Los constructores de barcos vikingos utilizaban lo que llamaban clavos de árbol o trenegle. Eran espigas de madera que atravesaban los tablones solapados del casco. El barco de Oseberg, desenterrado cerca de Tonsberg en 1904, se mantenía unido casi exclusivamente por estas piezas. Reservaban el hierro para puntos estructurales muy específicos donde la torsión era extrema, pero el grueso del casco era un tejido de madera. Lo fascinante es que, al examinar esas uniones bajo el microscopio, los investigadores descubrieron que las clavijas se habían hinchado con la humedad del mar, bloqueándose dentro del roble circundante con un agarre que se volvía más fuerte a medida que el barco envejecía. El metal se oxida, se expande, corroe la madera a su alrededor y termina fallando por fatiga galvánica o simple herrumbre. La madera, en cambio, coopera con la madera. En Japón, esta filosofía alcanzó la perfección técnica con los Miyadiku, los carpinteros de templos. El complejo Oryuji en Nara es el edificio de madera más antiguo del planeta. 14 siglos de terremotos, tifones y ciclos estacionales de humedad extrema. No tiene un solo tornillo, no tiene un solo clavo de acero. Se sostiene mediante un sistema de clavijas de madera y ensambles entrelazados que permiten que la estructura se mueva, se flexione y respire como un solo ser vivo. Si hubiera estado unido con tornillos, la rigidez del metal habría hecho que la madera se astillara en el primer gran sismo del siglo VII. Estas no son anécdotas aisladas para contar en una cena. Son pruebas de un principio universal que hemos ignorado por conveniencia comercial.
La madera unida a la madera mediante un sujetador del mismo material se comporta como una sola unidad. Se expanden juntas, se contraen juntas y envejecen al mismo ritmo. El metal, por el contrario, lucha constantemente contra la madera. El metal es impaciente, la madera es paciente. Y en mi taller, después de ver cómo una silla de 3000 años sobrevive a una de 3 meses, he decidido que no volveré a dejar que un trozo de acero dicte la vida útil de mi trabajo. El secreto no está en lo que compramos, sino en lo que somos capaces de fabricar con lo que otros consideran desperdicio. Para entender realmente por qué una humilde clavija de madera humilla al tornillo de acero, debemos mirar hacia los talleres de las comunidades Shaker en la Nueva Inglaterra del siglo XIX. No eran solo personas de fe, eran ingenieros de la austeridad y la eficiencia. Para un artesano shaker en Kentucky u Ohio hacia 1820, un tornillo era un objeto extraño, caro y sinceramente técnicamente inferior para lo que ellos buscaban, la permanencia. He tenido la oportunidad de pasar mis manos por las uniones de una silla shaker original, fabricada hace más de 180 años, y la sensación es reveladora. No hay rastro de movimiento, no hay chirridos. La unión de la pata con el travesaño se siente como si ambas piezas hubieran crecido juntas desde la misma raíz. La base de esta durabilidad reside en un conocimiento profundo de lo que hoy llamaríamos higroscopia, pero que ellos entendían simplemente como el aliento de la madera. El principio es aplastante por su lógica. Un mueble es un objeto dinámico. En los inviernos secos de Maine o en los veranos húmedos de las praderas, la madera se expande y se contrae. Si insertas un cuerpo rígido y extraño como el acero, creas una zona de conflicto. El metal mueve, pero la madera sí. Con el tiempo, el tornillo se convierte en una cuña que va desgarrando las fibras internas cada vez que cambia la estación. En cambio, una espiga de madera de la misma especie o una compatible se mueve en simpatía con el resto de la estructura. Se hinchan juntas, se aprietan juntas. Es un matrimonio, no una ocupación. Forza, pero los maestros antiguos no confiaban solo en la suerte o en el pegamento, tenían un as bajo la manga que hoy casi nadie enseña en las escuelas de formación profesional. La perforación por tracción o draw boring. Recuerdo la primera vez que intenté esto en mi taller hace 15 años. Estaba construyendo un banco de trabajo pesado siguiendo un diseño colonial. El método consiste en perforar el agujero de la espiga en la mortaja de forma normal, pero luego, al marcar el agujero en la espiga que va a entrar, desplazas el centro de la marca unos milímetros, normalmente apenas 1,5 milímetros o 2, hacia el hombro de la unión. Cuando insertas la espiga y golpeas la clavija de roble a través de esos agujeros que no están perfectamente alineados. La clavija actúa como una cuña mecánica de una potencia aterradora. Al abrirse paso a través del desfase, la clavija tira físicamente de la espiga hacia el fondo de la mortaja, cerrando el hombro de la unión con una presión que ningún sargento o gato de carpintero moderno puede igualar. Vi con mis propios ojos cómo la madera se curvaba ligeramente y se sellaba de forma tan hermética que el aire quedaba atrapado dentro. Es una unión que está bajo tensión constante, una tensión que se autoajusta. No necesitas esperar a que el pegamento seque para seguir trabajando. El mueble es estructuralmente sólido, en el momento en que la clavija llega al final de su recorrido. Este concepto no era un secreto místico, era el estándar industrial. Incluso en los centros de producción masiva como Grand Rapids, en Michigan, que fue la capital mundial del mueble hasta mediados del siglo XX, el uso de espigas era la norma de calidad. Las fábricas de 1940 no usaban tornillos porque supieran que el cliente final recibiría un producto que fallaría en pocos años. Usaban máquinas de espigado múltiple porque entendían que la reputación de una marca se construía sobre uniones que no se aflojan. La transición al tornillo no fue una mejora técnica, sino un sacrificio de la longevidad en el altar de la velocidad de montaje, lo que hoy percibimos como un avance, el taladro eléctrico y el tornillo autorroscante. Es en realidad el desmantelamiento de una comprensión milenaria de la mecánica de los materiales. Al estudiar estas piezas antiguas, te das cuenta de que el maestro artesano no veía la clavija como un simple clavo de madera, la veía como un perno vivo. Seleccionaban maderas de grano recto para las clavijas, a menudo cortadas a mano con una placa de espigar para asegurar que las fibras corrieran a todo lo largo de la pieza sin interrupciones. Una clavija cortada así no se puede romper por cizallamiento, tendrías que aplastar las fibras de madera a lo largo de toda su sección, algo que requiere toneladas de presión hoy. Cuando entro en una tienda de bricolaje y veo pasillos enteros dedicados a tornillos, de todas las formas imaginables, siento que estamos mirando el problema desde el ángulo equivocado. Estamos tratando de compensar la debilidad de un diseño pobre con metal más duro, pero el metal no es la solución cuando trabajas con madera, es, a menudo, el principio del fin. Los maestros del pasado nos dejaron un mapa claro.
Si quieres que algo dure más que tú, deja que la madera se cuide a sí misma. Deja que la clavija haga el trabajo de unión, porque ella conoce el idioma de la madera mucho mejor que cualquier aleación de acero. El primer paso para recuperar este oficio no es ir a la ferretería, sino acercarse al contenedor de retales de tu propio taller. Para un maestro no existe tal cosa como la madera de desecho, solo piezas que aún no han encontrado su lugar. Para fabricar una clavija que realmente funcione, debemos entender la primera técnica fundamental, la clavija de fibra continua. Hoy en día, si compras espigas en una gran superficie, verás que son de abedul o de maderas blandas genéricas. Si las observas de cerca, notarás que las fibras de la madera a menudo corren en diagonal a través del cilindro. Eso es una sentencia de muerte técnica. En cuanto esa espiga reciba una carga lateral, se romperá siguiendo la línea de la veta. Yo aprendí esto por las malas cuando una estantería de roble que construí hace 15 años se vino abajo porque las espigas compradas simplemente se degollaron. Desde entonces las fabrico yo mismo usando una placa de espigar, un trozo de acero endurecido con agujeros de distintos diámetros, 6, 8, 10, 12 milímetros. El proceso es sencillo, pero requiere criterio. Tomas un retal de madera de grano recto, preferiblemente de la misma especie que tu proyecto, y en lugar de cortarlo con la sierra, lo separas usando un formón y un mazo. A esto lo llamamos hendido. Al hender la madera, el corte sigue naturalmente la fibra de principio a fin. Luego, pasas ese trozo vasto por la placa de espigar golpeando con el mazo. El acero corta el exceso y te entrega un cilindro donde las fibras son paralelas al eje. Esa clavija es, libra por libra, más fuerte que un perno de acero de mala calidad. He intentado romper una de estas clavijas de fresno de 10 milímetros usando una palanca de 1 metro y antes de que la clavija cediera, la madera de la estructura empezó a crujir. Esa es la diferencia entre un material que trabaja y un producto que simplemente ocupa espacio, la segunda técnica, y quizás la más poderosa en la construcción de armazones, es el perforado por tracción, conocido tradicionalmente como draw boring. El problema que resuelve es eterno. ¿Cómo asegurar que una unión de mortaja y espiga quede apretada para siempre sin depender de que los sargentos o gatos de apriete estén puestos mientras seca el pegamento? La industria moderna te diría que uses un tornillo de construcción de 100 milímetros atravesando la unión. El problema es que el tornillo solo aprieta un punto, y con el tiempo el metal oxida la madera interna, la podredumbre negra aflojando el conjunto. El draw boring es ingeniería pura. Primero perforas el agujero para la clavija en la pieza que tiene la mortaja. Luego insertas la espiga y marcas el centro del agujero. Sacas la espiga y aquí viene la magia. Realizas la perforación en la espiga, pero desplazando el centro hacia el hombro de la unión. ¿Cuánto? Para maderas blandas como el pino, unos 3 milímetros. Para maderas duras como el roble, no más de 1,5 a 2 milímetros. Cuando montas la unión y golpeas la clavija, que debe tener una punta cónica larga, esta actúa como una cuña que busca alinear los dos agujeros. Al hacerlo, tira de la espiga hacia dentro de la mortaja con una fuerza de varias toneladas. He visto cómo un hombro de unión que tenía una luz de 1 milímetro se cerraba hasta volverse invisible bajo el golpe del mazo. No necesitas pegamento, aunque puedes usarlo. Una vez que esa clavija está dentro, la unión es mecánica y permanente. La madera está en tensión constante, bloqueada por su propia geometría. La tercera técnica es la espiga cuñada, esencial para uniones que van a sufrir tracción directa, como los peldaños de una escalera o los travesaños de una silla. El método moderno suele ser un tornillo largo y un tapón de madera para ocultarlo. Es un engaño estético que falla cuando el tornillo pierde el paso de rosca. La técnica tradicional consiste en realizar un corte de sierra en el extremo de la clavija antes de insertarla. Una vez que la clavija atraviesa la pieza, se introduce una pequeña cuña de madera más dura en ese corte. La física aquí es fascinante. La cuña expande el extremo de la clavija, convirtiéndola en un cono dentro de un agujero cilíndrico. Es esencialmente una unión de cola de Milano redonda. En mi taller hice una prueba comparativa, una unión atornillada contra una espiga cuñada de nogal. Aplicamos fuerza de tracción con un cabrestante. El tornillo salió arrancando las fibras en un estallido súbito cuando alcanzó los 280 kilogramos. En la espiga cuñada, el cabrestante llegó a los 600 kilogramos y tuvimos que parar porque el poste de sujeción del taller empezó a ceder. La unión ni se inmutó. Para que falle tendrías que pulverizar físicamente la cuña o desintegrar la madera circundante. Pasamos a la cuarta técnica, la más refinada y que requiere manos expertas. La cuña oculta o cola de zorro, fox wedging. Es la solución para cuando necesitas una unión ciega, que no atraviese la madera, pero que sea absolutamente imposible de separar. Imagina una mortaja que no sale al otro lado. Ensanchas ligeramente el fondo de la mortaja con un formón, creando un espacio trapezoidal oculto.
Luego preparas tu espiga con un par de cortes de sierra y colocas unas cuñas pequeñas apenas presentadas en los cortes. Al golpear la pieza para ensamblarla, las cuñas tocan el fondo de la mortaja y se clavan en la espiga, expandiéndola dentro del espacio que ensanchaste. Es una técnica de un solo intento. Si te equivocas en la longitud de la cuña por medio milímetro, o la unión no cierra o se rompe, pero cuando lo logras, es la perfección. Recuerdo haber tenido que deshacer un mueble mal diseñado por un aprendiz que usó esta técnica por error en una pieza que debía ser desmontable. Tuvimos que cortar la madera con una sierra de cinta porque no hubo forma humana de separar la unión. Ni con calor, ni con disolventes, ni con fuerza bruta. Es una unión eterna que no deja rastro metálico ni visual de su poder. Finalmente, hablemos del pegamento y la gestión de la presión hidráulica. El error más común hoy es llenar el agujero de cola blanca, PVA, e insertar una clavija lisa. Esto crea un efecto pistón. El aire y el pegamento atrapados en el fondo no tienen por dónde salir y la presión puede llegar a reventar la madera o impedir que la clavija entre del todo. La industria te vende espigas con estrías prensadas para solucionar esto. Yo prefiero el método antiguo. Con la misma placa de espigar o incluso con unos alicates de presión, creo mis propias estrías o aplano ligeramente los lados de la clavija. Esto permite que el exceso de pegamento y el aire escapen, asegurando un contacto total de la madera. Además, el uso de la cola de piel o cola de conejo en estas uniones es superior a los adhesivos modernos por una razón técnica: la lubricación. La cola animal caliente actúa como un lubricante que facilita la entrada de la clavija y luego penetra profundamente en los poros de la madera, creando un vínculo químico que el plástico del PVA nunca logrará. Al secar, la cola animal se contrae, tirando de las fibras hacia el centro. He pasado miles de horas probando estas variaciones. He visto cómo un tornillo brilla bajo la luz del taller y promete rapidez, pero luego he visto ese mismo tornillo oxidado y suelto en una reparación 10 años después. Las técnicas que te acabo de describir no son trucos de abuelo, son principios de transferencia de cargas y estabilidad dimensional. Cuando golpeas esa clavija y escuchas el cambio de tono en el sonido del mazo, de un golpe hueco a un clac sólido y seco, sabes que has alcanzado la unión perfecta. Es un sonido que un atornillador de impacto nunca podrá imitar, porque es el sonido de la madera convirtiéndose en una sola pieza. A estas horas, cuando el silencio se adueña del taller y solo queda el olor a viruta fresca y aceite de tung, suelo reflexionar sobre cómo llegamos a olvidar lo que era evidente para nuestros abuelos. Después de años de ver muebles desintegrarse y uniones fallar, me he dado cuenta de que el problema no es solo técnico, sino mental. Hemos caído en patrones de pensamiento que la industria ha cultivado con cuidado para que sigamos pasando por caja. El primero de estos errores, y quizás el más dañino, es la creencia de que añadir más herrajes equivale a más resistencia. Yo mismo cometí ese error durante mi primera década como profesional. Si una unión de pata me parecía débil, le metía 3 tornillos en lugar de uno, pensando que estaba reforzando la pieza. Lo que no entendía entonces es que cada tornillo adicional es una nueva herida en la fibra de la madera. Al introducir metal rígido en varios puntos cercanos, creas concentraciones de tensión que impiden que la madera se flexione de forma natural. El resultado no es una unión más fuerte, sino una madera que se raja por 3 sitios distintos en lugar de uno cuando llega el cambio de estación. Los maestros antiguos sabían que una sola clavija de madera bien ubicada es infinitamente superior a 5 tornillos, porque permite que la estructura se asiente sin fracturarse. Otro patrón que veo constantemente es la fe ciega en los adhesivos modernos de base plástica. Nos han vendido la idea de que el pegamento lo soluciona todo y que la precisión de la unión es secundaria. El pegamento es más fuerte que la madera, dicen los anuncios, y técnicamente es cierto, pero solo si la unión es perfecta. Si confías en que el pegamento rellene los huecos que dejó un tornillo mal puesto, estás construyendo sobre arena. He visto muebles de hace 50 años donde el pegamento se ha vuelto quebradizo como el cristal, y lo único que mantiene la silla en pie es la integridad mecánica de la espiga de madera. Si quitas la mecánica y solo dejas la química, el mueble tiene fecha de caducidad. También está el error de la estandarización comercial. Muchos artesanos creen que deben comprar sus espigas en bolsas de 100 unidades porque vienen perfectas de fábrica. Esas espigas industriales suelen estar secadas en hornos agresivos hasta un 6% de humedad, una cifra que casi nunca coincide con la humedad de la madera que estás usando en tu taller, que suele rondar el 10 o 12%. Al insertarlas, la diferencia de contracción es tan radical que la unión se afloja en cuestión de meses. Yo dejé de comprar espigas comerciales hace 15 años. Prefiero dedicar 10 minutos a sacarlas de un retal de la misma tabla que estoy trabajando. Así me aseguro de que el coeficiente de expansión sea idéntico.
es un cambio de mentalidad. Dejar de ver la ferretería como el proveedor de soluciones y empezar a ver tu caja de retales como el verdadero almacén de repuestos. Y aquí es donde quiero compartir con vosotros ese pequeño secreto que cambió mi forma de entender el ajuste del asun. Iones. Algo que no veréis en ningún manual moderno de bricolaje. Es lo que yo llamo el truco de la compresión térmica. Lo aprendí observando a un viejo restaurador de barcos en un puerto del norte. Si tienes una clavija que encaja justa pero quieres que sea eterna, pon las clavijas sobre la tapa de la estufa del taller o en un horno pequeño a unos 60 grados durante 1 hora antes de ensamblar. Esto reduce su tamaño apenas unas décimas de milímetro debido a la pérdida temporal de humedad superficial. En el momento en que aplicas el pegamento de base acuosa e introduces la clavija caliente en el agujero, la madera de la clavija absorbe la humedad del pegamento de forma casi instantánea y recupera su tamaño original, e incluso un poco más, mientras está dentro del agujero. Es como si la clavija se despertara y se expandiera contra las paredes de la mortaja, creando un ajuste por interferencia que es físicamente imposible de extraer sin destruir la pieza. Es un matiz, un detalle del proceso que no cuesta dinero, pero que eleva una unión común al nivel de la ingeniería de precisión .do, lo que hemos investigado hoy. Desde la resistencia al cizallamiento de un gramil hasta la química de la madera antigua, forma parte de una resistencia silenciosa. La industria de los elementos de fijación, con sus 12.000 millones de dólares anuales, necesita que creas que eres incapaz de unir dos maderas sin su ayuda. Necesitan que sientas que tu taller está incompleto si no tienes la última guía de perforación patentada o el tornillo con recubrimiento especial. Pero la verdad es que la autonomía vive en tus manos y en una pieza de madera de grano recto he recopilado esta técnica y otras 100 más, desde el arte del afilado con piedras naturales hasta los acabados históricos que no amarillean con el tiempo. En mi libro titulado The Forgotten Workshop, El taller olvidado. Son 170 y una páginas de habilidades que intentaron borrar de los programas de formación, porque hacían que el artesano fuera demasiado independiente para ser un buen consumidor. Si quieres profundizar en este camino y dejar de depender de lo que hay en las estanterías de los grandes almacenes, escanea el código QR que ves ahora en pantalla o utiliza el enlace que he dejado en la descripción. Este conocimiento no puede ser borrado mientras haya un taller con la luz encendida y alguien dispuesto a probar una solución que dura 200 años, en lugar de 2. La técnica de la clavija es el ejemplo perfecto. Es gratis, es superior y te devuelve el control sobre la calidad de lo que construyes. Cuando las cadenas de suministro fallan o los precios del acero se disparan, el artesano sabe hacer sus propias fijaciones, sigue trabajando. Si valoras esta forma de entender el oficio, considera suscribirte a Heritage Woodcraft. Dale a la campana para que no te pierdas las próximas investigaciones. Cada vez que compartes estos vídeos, estás ayudando a preservar una sabiduría que otros preferirían ver enterrada bajo toneladas de muebles desechables en un vertedero. Gracias por quedarte hasta el final, aquí en el taller, donde las cosas se hacen para que duren. El próximo archivo se abre en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Vamos a hablar sobre el acero de crisol y por qué tus formones modernos no mantienen el filo ni la mitad de tiempo que los que usaba un aprendiz de ebanista en 1790. Nos vemos en el próximo.